es imposible ir hacia adelante y mirar hacia atrás. Quien vive en el pasado no puede avanzar. Proyectemos el futuro con CEMIC, elecciones 2021. A nombre de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción de Sonora, sean todos bienvenidos. A nuestros afiliados, a los que nos acompañan aquí en el Salón Presidentes y a todos los que están conectados por las diferentes plataformas, Facebook, Zoom y YouTube. Gracias por enredarse en las redes de CEMIC. Es un honor contar esta tarde con la presencia del candidato a la presidencia municipal de Hermosillo por la Alianza Va por Sonora, Antonio Toño Astizarán. Bienvenido. Nuestro anfitrión, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción de Sonora, el ingeniero Alfonso Reina Villegas. Para darnos la bienvenida, cedemos el micrófono al ingeniero Alfonso Reina, presidente de CEMIC. Pues Toño, muy buenas tardes. Llegó la hora. Nos da mucho gusto que estés aquí en la Cámara de la Construcción, que es la Cámara de los constructores profesionales aquí en el estado de Sonora y en todo el país con la Cámara Nacional. Esperemos que esta plática es una plática muy importante para nosotros porque involucra el futuro de la capital del estado y para nosotros el poder contar con las ideas, siéntete en tu casa. Esta es una plática de amigos, queremos ver tu visión, las cosas que podemos dialogar y que nos puedan unir para ser mejores. Así es que bienvenido y adelante, Carol. Hermosillo merece ser un lugar próspero, seguro y convertirse en uno de los mejores destinos para vivir. De su 1 millón de habitantes, siempre se ha presumido en la narrativa política que desea convertirse en la capital del noroeste del país, pero esto parece ser un sueño guajiro. Estamos convencidos que el proceso electoral actual debe enriquecer la vida democrática y participativa de todos los ciudadanos. Contar con autoridades responsables y unidas por el bien común, con liderazgos fuertes y con un plan de acción. Contar con visión de largo plazo que logre el seguimiento de los objetivos planeados. Hermosillo destaca por ser una ciudad emergente, atractiva por su capital humano, su base económica y su calidad de vida, pero enfrenta serios problemas de finanzas públicas, calidad en los servicios e inseguridad. La inseguridad es un tema que hoy se vuelve crucial y de sobrevivencia. 8 de cada 10 hermosillenses sienten que Hermosillo es una ciudad insegura, con graves problemas de delincuencia, robos y adicciones que impactan en la vida familiar. Sonora y México viven una guerra declarada con el crimen organizado, donde parece que hasta la fecha los otros van ganando terreno y las autoridades de los diferentes niveles de gobierno no han hecho lo que se les corresponde. Se le queda a deber a las familias hermosillenses. A plena luz del día puedes encontrarte con la muerte y ser parte de la estadística. Ingeniero Reina, estamos en la Casa de los Constructores, una cámara proactiva y participativa, un órgano institucional de consulta positiva. ¿Usted qué piensa? Digo, ¿quiere ser parte de la estadística? Es algo que, fíjate Toño, hemos iniciado otras pláticas con aspectos muy ligados directamente a la construcción, pero no podemos evadir el aspecto de seguridad. La muerte de nuestro amigo Abel Murrieta allá en Ciudad Obregón nos ha cimbrado a todos. Una persona sana, una persona de empuje, una persona totalmente entregada al Estado. Cuando un procurador, la iniciativa privada nos unimos para pedirle en aquel entonces al gobernador electo Guillermo Padres que lo dejara como procurador. ¿Dónde se encuentra eso en el país? Entonces, creo que el aspecto de seguridad ha sido fundamental. Escuchamos muchos números, cantidades de efectivos y otras que no son efectivos, pero al final de cuentas no vemos una estrategia y estamos muy preocupados. Y podremos en un momento dado allá estar batallando aspectos económicos. Si no tenemos seguridad no vamos a tener nada. ¿Qué piensas tú, Toño?
Bueno, yo quiero en primer lugar agradecerles mucho, ingeniero, la invitación, agradecerle mucho a los presentes aquí y por supuesto a quienes nos hacen el favor de vernos también a través de las redes sociales. Creo efectivamente que el tema de la inseguridad es un tema que se ha disparado en México, en Sonora y por supuesto también en Hermosillo. Y creo que este incremento sustancial, pongo el caso específico aquí en Hermosillo, por ejemplo, los robos en casa habitación del 2019 al 20 se dispararon un 75%. El robo a negocios se disparó en un 116%, nada más en un año. El robo a transeúntes, a personas que van caminando, se disparó en más de un 160%. Las ejecuciones se dispararon del 2019 al 20 en más de un 30%. Y eso que no, ahorita pues seguramente con las cifras que estamos viendo y lo que ha venido sucediendo aquí en Hermosillo y por supuesto en el estado, seguramente los resultados también serán nada alentadores. Entonces yo lo que creo es que los gobiernos, particularmente el gobierno de la República, el gobierno federal, tiene una visión muy poco municipalista sobre el tema. ¿Por qué lo digo esto? Porque el gobierno federal actual desapareció un fondo muy importante con el que contaban los municipios, que era el Fortaseg. Por ejemplo, para que ustedes sepan, en Hermosillo se destinaban en el 2016 un poquito más de 100 millones, 102 millones de pesos para equipamiento de la policía municipal. Hoy Hermosillo recibe 0 pesos de este fondo. Sí, es decir, no solamente se ha caído en este caso la eficiencia recaudatoria, que ahorita si quieren tocamos ese tema del gobierno municipal, sino que también los apoyos extraordinarios que antes recibían los municipios se acabaron. Este fondo es una tristeza que haya desaparecido porque sin duda representaba una gran oportunidad para que los gobiernos fueran más eficientes en la parte de equipamiento y en la parte de resultados. Entonces estamos viendo cómo ese desinterés del gobierno federal para fortalecer desde los municipios la inseguridad se está reflejando en estadísticas, en incidencia delictiva. Y en lo personal, que soy de las personas que cree que la solución no está necesariamente en el hecho de contar con más equipamiento, más patrullas. Por supuesto que este es un tema importante, pero creo que la solución va mucho más allá de eso. A mí en lo personal les debo decir que casos, por ejemplo, como Mérida, que es un ejemplo que vale la pena analizar, ellos han logrado en ese lugar, en esa capital, darle la vuelta a los temas de inseguridad. Obviamente han impedido que los niveles de inseguridad se estén disparando como aquí, en gran medida por la participación de la sociedad. Yo me reunía hace unos días con el Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Hermosillo. Fíjense qué triste, pero quizás muchos de los que estamos aquí o los que están viéndonos en este momento ni siquiera sepan que existe un Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y que incluso su existencia obedece a una disposición legal en la que, de acuerdo a la propia ley estatal en materia de seguridad pública, precisamente la sociedad debe de estar involucrada en la participación en algunos aspectos. Y yo creo que hay algo que vale la pena tomar en cuenta. Hoy, en los índices de inseguridad, no hay manera, creo yo, de reducirse si no involucramos a la sociedad civil. Yo creo que ahí es donde está la fortaleza que no tenemos y que deberíamos de tener. Quien tiene la titularidad de seguridad pública en Hermosillo ni siquiera se ha dignado en recibir al Consejo Ciudadano en materia de seguridad pública. Ni siquiera los conoce. ¿Por qué? Quizás que por su formación militar piense que no es necesaria la participación de la sociedad. Yo lo que creo es que es momento que el gobierno municipal tome en cuenta no solamente a estas instancias que ya existen por disposición legal, sino que haya también vinculación entre la gente en las colonias con las corporaciones policíacas. Y les voy a poner un ejemplo que por sí solo se ilustra. Cada colonia en la que yo voy, que visito, los elementos, las personas que habitan estas colonias ni siquiera saben quiénes son los elementos que están a cargo de la seguridad de la colonia. Hay una total falta de comunicación entre la gente en las colonias
y las corporaciones policíacas. Y antes, ustedes recordarán, existía pues aquella figura en donde había un enlace incluso de los comités ciudadanos para que hubiese comunicación entre ellos y las corporaciones policíacas. Hoy no existe y es algo que yo quiero retomar. Quiero retomar la comunicación de la autoridad municipal, particularmente de la policía municipal, con la gente en las colonias. Vamos a retomar la organización ciudadana a través de comités en las mismas colonias para trabajar estos temas y para trabajar incluso temas de infraestructura, que ahorita los platicaremos más adelante. Pero independientemente de eso, también vamos a hacer partícipes al Comité Ciudadano, que por disposición legal debería de estarlo haciendo, pero no lo hace, hoy por hoy es letra muerta, en algunos temas que me parecen muy sensibles en el tema de seguridad. Por ejemplo, los ascensos. Creo que es muy importante que la gente, en este caso los comités ciudadanos, participen en la definición de ascensos. 2, la calidad de vida de los policías, la dignificación de la calidad de vida de los policías. 3, la capacitación permanente de los elementos policíacos. Vemos nosotros, y lo digo porque me ha tocado ahí platicarlo con ellos, mucha disposición de los comités ciudadanos, de los empresarios, de participar con el gobierno en estos temas. Hoy no existen cursos permanentes de capacitación. Se tuvo en Hermosillo en algún momento una academia de policía que ahorita no está dando los resultados que debiera, pero simplemente, como les digo, veo una falta de vinculación entre la gente y la autoridad. Y este es un tema que creo yo tiene que acabar. Fíjate que agradezco aquí la presencia de Francisco Salazar, que dirige el Grupo 2025, Francisco, no me dejará mentir, nosotros propusimos en el grupo una serie de alternativas donde nosotros queremos participar como empresarios en las soluciones de la seguridad, como aportando quizás recursos en fideicomisos donde verdaderamente haya un control y un objetivo específico para un plan específico. Sin embargo, no fue posible, empiezan los intereses y se politiza eso, y al final de cuentas gente tan seria como Jorge Cons, que hace una presentación, hacen un lado. Yo creo que hay que retomar ese tema, no estamos para andarnos cada quien colgándonos medallas y jalando intereses políticos. Aquí hay vidas en juego y de otra forma no vamos a querer el Sonora en paz que queremos. Por otro lado, Toño, el financiamiento. ¿Cómo está? Hermosillo viene siendo, creo que, la tercera ciudad más endeudada del país. Y dentro de la campaña, pues obviamente vienen objetivos, promesas de obras que ahorita comentaremos, pero uno se pregunta, ¿y de dónde? Si no alcanza la cobija. Sabemos que es una organización de un cuerpo de gobierno muy caro, la inversión realmente viene siendo mínima, pero ¿qué piensas tú? ¿Cómo le podemos dar vuelta cuando el gobierno federal cada vez manda menos recursos a los municipios? No solamente en seguridad, o sea, el Fondo Metropolitano también ya se desapareció y en fin, ahí no la llevamos. ¿Qué piensas tú? ¿Cuáles son me decía yo, cuál es tu varita mágica? Claro que sí, ingeniero. Miren, yo debo decirles, y usted y yo lo hemos platicado, ingeniero, y muchos con los que estamos aquí esta tarde lo saben también. Yo estoy convencido que entre más invierte en infraestructura pública un lugar, una ciudad, un estado, más empleo se genera. Hay una relación causal. Incluso a mí me tocó como alcalde en Guaymas, fuimos en aquel tiempo el primer lugar en obra pública en todo Sonora, 2006-2009. Y fuimos también primer lugar en generación de empleos en todo el estado de Sonora. Y fuimos también el primer lugar en seguridad pública en todo el estado de Sonora. ¿Y esto por qué se los platico? Porque por eso mi lema de campaña se llama Hermosillo tiene con qué. Miren, yo no creo que los gobiernos que llegan tengan que dedicarse la mitad de la administración de los ayuntamientos a llorar por lo que le dejaron los anteriores y que la otra mitad empiecen apenas a entender o a conocer las áreas de oportunidad que tenemos para un municipio tan importante como el nuestro. Entonces creo que es tiempo de llorar menos y de hablar más. Y en lo personal creo que hay 3 áreas de oportunidad, ingeniero, que pudiéramos precisamente convertirlas en fuentes de financiamiento.
Uno, debemos identificar áreas de oportunidad de ahorro para el gobierno. ¿Dónde se puede ahorrar el gobierno? Uno de los proyectos que traemos es la generación de energía eléctrica con el sol en 4 usos que actualmente tiene el gobierno: los pozos de agua de Hermosillo, la planta tratadora de aguas residuales, el acueducto Independencia y el alumbrado público. Por esos 4 usos el gobierno actualmente paga casi 500 millones de pesos al año. Si nosotros esos 4 usos los empezamos a generar con el sol, que independientemente de que alguien me dirá, bueno, es que el acueducto te cobra en la tarifa por el metro cúbico, como en la planta tratadora va incorporado el precio de la electricidad, esto es una realidad. Lo que vamos a hacer es juntar todos estos consumos en un solo uso, que a partir de este uso podamos generar ahorros importantes. Ahorita estamos promediando 2 pesos con 80 centavos el kilowatt hora. Pudiéramos sin ningún problema, y estoy siendo conservador, comprarlo a 1 peso el kilowatt hora en lugar de estar pagando los 2.80, y eso significa 150 millones de pesos de ahorro para la ciudad. Por supuesto que no es todo, no es la varita mágica, pero representa sin duda alguna un área de oportunidad de ahorro importante. Somos la ciudad del sol y no lo estamos aprovechando. Es momento de convertir a la ciudad del sol en la ciudad solar para poder emprender los proyectos de infraestructura que estamos necesitando. 2, tenemos una deuda muy cara. Efectivamente, somos el 3er municipio con más deuda del país y tenemos tasas de interés a TIE más 4%, por ejemplo, más 4 puntos porcentuales. Creemos que podemos mejorar mucho las condiciones crediticias y con eso obtener ahorro en un estimado de 250 millones de pesos al año. Hoy por hoy se invierten apenas 240 millones de pesos de recurso municipal en infraestructura, y de esos 240 millones de pesos solamente una 1/4 parte va para pavimentación de calles. Ocupamos actualmente el nada honroso primer lugar en baches en el país. No hay una ciudad en todo México en donde la gente califique peor el estado de las calles. Y esto no se va a acabar, lo digo esto con todo respeto, pues ni cantando ni paseándote en motocicleta. Esto se va a acabar con un gobierno serio que vea precisamente por las áreas de oportunidad de ingreso adicional, de ahorro, para convertirlas estas en más infraestructura. Nos vamos a ir al doble, ingeniero, al doble de obra pública de recurso municipal de un año a otro. Ya lo hice. Como presidente municipal de Guaymas, cuando fui alcalde, nos fuimos al doble en ingresos propios en un año. Del 2006 al 2007 duplicamos el ingreso propio sin subir tasas. El gobierno municipal actual, ingeniero, tiene un área de oportunidad importantísima para ser más eficiente en la recaudación de los prediales que debería de cobrar y que no lo hace, sin subir tasas. Hoy recaudamos apenas un 58% de lo que se emite de impuesto predial. Pudiéramos fácilmente, como lo tuvo en el momento Hermosillo, irnos al 75%. Si nos vamos al 75%, significa un ingreso adicional de más de 150 millones de pesos para la ciudad. Bueno, ya sabes que en el aspecto de infraestructura cuentas aquí con la Cámara. Nosotros queremos que la gente local que tiene la capacidad pueda desarrollarse, obviamente. Y en este aspecto, hablando de lo que es pavimentación, obviamente prácticamente el 98% de los habitantes consideran que es el problema número 1 desde el punto de vista de infraestructura. Yo quería adicionarte que tenemos el Instituto de Planeación. El INPLAN básicamente es un organismo en donde el presidente municipal, si lo toma en cuenta, pues ahí va navegando. Realmente ahorita tenemos una directora, Lupita Peñuñuri, que nada más ese instituto ha funcionado porque le echa muchas ganas. Y realmente consideramos que debe de ser un organismo descentralizado que verdaderamente perdure en la ciudad para planeaciones de largo plazo. No puede ser que este organismo pueda ser que cada 3 años o se le toma en cuenta o no se le toma en cuenta. Necesitamos tener una planeación y debemos de tener proyectos, bancos de proyectos donde podemos planear la ciudad en una mejor forma. Y en eso cuentas aquí con la Cámara. Hemos buscado alternativas donde podamos hacernos de mecanismos financieros para crear esos proyectos. Aquí hay proyectistas importantes que saben planeaciones en la ciudad, que conocen perfectamente a Lupita y podemos trabajar en buena forma, porque de otra manera nomás se anda improvisando. Lo mismo es en el pavimento, y ahí te quiero contar que considero que el SECOP
el SECOP municipal, que es el Consejo de Concertación de Obra Pública, lo que hizo Humberto Valdés, que fue concertar obra pública en su momento, pues ya se olvidó. Lo único que pasa es que si hay una participación, tengo entendido que se tomen las placas y el SECOP estatal le pasa una parte al municipal, pero verdaderamente creo que estamos perdiendo un área de oportunidad de la energía de los constructores en esta Cámara. Tienen la capacidad de evaluar, por decir, una calle donde los vecinos quieran repararla y agarrar esos recursos que tú dices que vas a duplicar y una parte de ellos que sean una parte de la participación, otra parte que sean los vecinos que puedan aportar y otra parte el constructor pueda manejar incluso quizás una base de financiamiento con los vecinos. Creo yo que hasta así se podría lograr que el Estado pusiera otra parte de esos recursos y así podríamos multiplicar mejor y sobre todo aumentar las áreas de trabajo, porque hay cantidad ahorita de constructores que están buscando alternativas de trabajo y hay lugares en donde podemos a lo mejor cuadra por cuadra ir mejorando. Obviamente está la situación de que se tiene que evaluar si la infraestructura está en condiciones como para manejar unas reparaciones de ese tipo, pero yo quisiera que tomes en cuenta eso. Y aquí has contestado, obviamente a través de la mayor inversión en infraestructura consideras que vamos a poder tener la operación en pavimento, pero creo que para tener una mayor suficiencia, yo te diría que el Van Damme, acabo de tener un Zoom en una región con los directivos del Van Damme y hay oportunidades de financiamiento que el Van Damme genera porque considera que la creación de polvo genera un problema ambiental y Hermosillo está dentro de la zona del Van Damme. ¿Qué ha sucedido aquí, Toño? El Van Damme, el trámite en el Van Damme es una serie de requisitos importantes desde el punto de vista bancario, justificaciones, administración, que no, el director de obra pública no tiene el tiempo para andar haciendo gestiones del punto de vista bancario y muchas veces se lo endosan. Se necesita un cuerpo especializado que genere en el Van Damme la creación de esos créditos. Obviamente a veces lleva tiempo y ningún presidente municipal agarra y se pone a generar los créditos para que le toquen a otro, pero definitivamente creo que es una fuente que no estamos aprovechando y que es importante. Lo he dicho varias veces, a mí me tocó rehabilitar el centro de Tijuana con un sistema muy especial que se llama el estallamiento de tuberías. Básicamente es una máquina que va estallando el tubo y vas reinstalando y no abres la calle, como se abre aquí en Agua de Hermosillo, eso no se hace. ¿Qué sucede aquí? Van Damme ha generado o dado créditos a la ciudad de Tijuana a fondo perdido y otros que son créditos a largo plazo que se están aprovechando. Entonces, mi llamado aquí es de que se busquen las alternativas mejores en las áreas de cooperación, en las áreas de financiamiento con el Van Damme, que se aproveche desde luego la ciudadanía que está con la mayor voluntad de también ir resolviendo el problema. A nadie le gusta salir de su casa a una calle que no puedes transitar. Sí, miren, este es el tema, yo creo, junto con la seguridad y el agua, ¿no? Son las principales preocupaciones que tenemos en nuestra capital. Miren, de acuerdo al INPLAN tenemos alrededor de 2.711 más o menos kilómetros en Hermosillo de calles, de los cuales 3/4 partes están pavimentados y 1/4 parte no lo está. Es decir, 1 de cada 4 kilómetros no tiene pavimento, pero de los 3 que sí tienen pavimento, el 60% ya dio su vida útil. Entonces tenemos un rezago importante no solamente en materia de pavimentación de nuevas vialidades, sino también de atender las vialidades que ya concluyeron su vida útil. Y esto creo que es bien importante tenerlo en cuenta, porque efectivamente, ingeniero, yo soy de las personas que cree que deberíamos de tener así lo hice cuando fui alcalde en Guaymas, una carpeta llena de proyectos ejecutivos para ver qué puertas va uno tocando y en su momento a qué financiamiento puedas acceder. Y eso es algo que yo me voy a proponer como presidente municipal. Cuando llegué alcalde de Guaymas no había un solo proyecto.
y es una tristeza. Y yo quiero aprovechar esta oportunidad, ingeniero, para invitarlos a que nos ayuden en esto, a empezar a generar proyectos desde ahorita. Está la ampliación de la carretera Bahía de Quino, está el libramiento norponiente que queremos impulsar, que va a rodear al aeropuerto viniendo de Quino, rodeando el aeropuerto hasta entroncar con la carretera La Minera Nico, ampliar ese tramo que es una carretera estatal, como ustedes saben, para poderla conectar con la México 15. Traemos el libramiento surponiente, que es pequeño, ya nada más del Quiroga a conectarlo con el puente, con el paso a desnivel que está ahí enfrente del centro ecológico. Son como 4 kilómetros más o menos, que también nos permitiría conectar ya por el lado poniente a la ciudad. Son proyectos de infraestructura importantes. Ahorita estamos ya en la parte de la revisión, porque hay antecedentes en estos, hay incluso en algunos casos proyecto ejecutivo que habría que actualizar costos para que a partir de ahí ya podamos identificar las posibles fuentes de financiamiento. Un tema que el gobierno federal ha venido impulsando y que no se ha aprovechado aquí es el famoso desdoblamiento de las concesiones existentes por parte del gobierno federal. El gobierno, al no tener dinero, amplía los periodos de concesión a concesiones ya existentes. Pongo el caso, por ejemplo, de Puebla, ingeniero, en alguna ocasión lo platicábamos usted y yo. Puebla hizo un hospital con cargo a una concesión federal, por ejemplo, ¿no? Dices, oye, ¿qué tiene que ver una concesión federal con un hospital? Bueno, pues a final de cuentas se trató un tema de gestión y esa es una de las alternativas que tenemos. Tenemos la concesión del Aeropuerto Internacional aquí de Hermosillo, que ya tiene una vida útil de 25 años y que eventualmente pudiera ser, si el propio gobierno federal está de acuerdo y la propia concesionaria, porque a final de cuentas es el Grupo Aeroportuario del Pacífico, pero pudiera significar esto o cualquier otra concesión federal que tengamos en Hermosillo como fuentes posibles de financiamiento. Hay 2, 3 veladoras que tenemos prendidas por ahí, ingeniero, para financiar esos proyectos que sin duda serán importantes. Era parte de nuestra duda, porque has propuesto un puente de San Miguel al Tronconal y la ampliación a la Bahía Quino y todo el mundo. Obviamente, platicando aquí con Alejandro Puebla, veíamos, nosotros al final te vamos a presentar proyectos estratégicos de gran visión y consideramos que esos proyectos de ampliación no es nomás desde el punto de vista turístico, sino que verdaderamente detonan una serie de proyectos agroindustriales muy importantes. Y dentro de eso, ¿qué mecanismo financiero has pensado? ¿Tienes varias alternativas o es nada más prender la veladora al gobierno federal? No, la verdad es que sí tenemos varias alternativas. Algunas las puedo compartir, otras no tanto, ingeniero, pero créanme lo que los estamos analizando. Ahorita lo importante es terminar de actualizar costos. La idea es que, por ejemplo, precisamente por lo que está creciendo esa zona, que ya se convirtió en una zona industrial también para ese lado, porque aparte hay mucha agua en este otro sector, que podamos llevarnos de 6 carriles desde el paso de desnivel que está aquí, todo, que por cierto hace mucha falta un recarpeteo también de aquí hasta allá, y llevarnos 6 carriles hasta enfrente de la Escuela de Agricultura, y ya de ahí, de la universidad, ¿no? Y ya de ahí, ya llevarnos de 4, pues ya son 12 metros, nada más es ampliar y ponerle una división central hasta el poblado. Miren, ahorita la carretera, que es una tipo A2, tiene una capacidad máxima de 5,000 vehículos, sin embargo ahorita transitan casi 10,000 vehículos diarios. Por eso es que es la carretera más accidentada de Sonora. Entonces sí, una de las posibles fuentes de financiamiento es este esquema de desdoblamiento que les platico, ingeniero, y que ya lo estamos viendo como opción. Sí, yo creo que es una alternativa muy importante, es algo que se está viendo en todo el país. A mí me tocó participar en las comisiones mixtas en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y dentro de las acciones que más se dieron fue el desdoblamiento de concesiones, ¿no? Y obviamente si el desdoblamiento de una concesión implica el desdoblamiento para otro tipo de obra, pues suena bastante interesante. Bueno, hay un aspecto que siempre hemos tratado en los ayuntamientos y son obviamente los servicios, pero el ayuntamiento que va cambiando cada 3 años, pues híjole, es el cuento de nunca acabar. ¿Qué piensas tú de la administración del llamado City Manager, del gerente de la ciudad? ¿Es algo factible? ¿Es algo que está muy lejos? ¿Es algo que en un momento dado valiera la pena en Hermosillo? ¿Qué piensas tú, Toño? Fíjese que yo estoy de acuerdo, a mí me parece una propuesta interesante, y en lo personal incluso yo he hecho ya compromisos con el sector empresarial de impulsar esta figura.
a mí me parece que es algo que nos permitiría mucho dedicarnos quienes estamos en una oportunidad o en una responsabilidad como la presidencia municipal a la gestión de recursos, a este tipo de esquemas que estamos platicando de alternativas de financiamiento para los proyectos de gran visión, y quizás concentrar de esto área 3 aspectos que me parecen importantes. Uno, lo que es la recolección de basura; otro, lo que es alumbrado público, parques y jardines; y un cuarto, infraestructura. Todas esas yo los concentraría en esta área y dejaría fuera de esta área tesorería y dejaría fuera también seguridad pública. A mí me parece que una figura de esa vale la pena impulsarla. Hay casos, por ejemplo, Ciudad Juárez ya lo tiene, y habría que meterse un poquito más en el análisis, pero me parece que es una propuesta viable y en lo personal yo simpatizo con ella, ingeniero. Fíjate, Antonio, hoy es el Día Mundial del Reciclaje. Y realmente yo creo que estamos muy atrasados en ese tipo de procedimientos. Sin embargo, el presidente municipal se queda atorado en una serie de problemas y cosas que no se alcanza a hacer las labores de gran visión, sino que estamos administrando en pequeño. Entonces creo yo que sí necesitamos pensar de forma diferente para obtener resultados diferentes. Y me lleva ahora al gran problema: el agua. El organismo operador de agua de Hermosillo ha tenido altas y bajas, ha tenido buenos momentos, y vuelvo a mencionar uno de los mejores, grandes funcionarios que ha tenido este estado, que es Humberto Valdés. En el momento en que él agarró el organismo operador, empezó a cobrar a todos los desarrolladores aquí y allá, hizo su edificio, que es el actual, y actualmente el organismo operador ha cambiado 3 veces la dirección. Tenemos el consejo del organismo operador, pero de acuerdo al presidente municipal o a la presidenta municipal en turno, se le toma en cuenta o no. Y creo yo que se está perdiendo una oportunidad muy grande, porque es un organismo con problemas muy serios. Ahorita viene una sequía que estamos viendo en el país increíble, y entonces nos agarra fuera de la base. A mí me tocó ampliar infraestructura en Tijuana por más de 5 años con un crédito japonés que se tardó varios años en tramitar el gobierno del estado. El organismo operador tenía un flujo de caja tan importante que a veces estimaciones de 1 o 2 millones de dólares puenteaba el organismo operador y nos pagaba a los contratistas mientras llegaban los pagos del banco japonés. El organismo operador de agua de Hermosillo no tiene por qué estar en esa situación. ¿Qué piensas tú o qué acciones debemos de tomar para mejorar este organismo? Híjola, efectivamente, ingeniero, es un problema serio el que tenemos con el organismo operador de agua potable. Creo que se ha acentuado el problema financiero en esta administración. La administración municipal actual ha incrementado en 800 millones de pesos la deuda a proveedores. Ayer lo comentaba en el debate. Y no solamente eso, se han caído los ingresos del organismo operador. O sea, estamos en el peor de los mundos. Hay un exceso en el gasto y por otro lado una caída de ingresos. Y eso es mucho, es parte de lo mucho que tiene que cambiar. Y creo que el origen, como bien se comentaba aquí, ingeniero, tiene que ver con que se han hecho muy pocas acciones concretas en el tema de despolitizar el organismo operador. 3 directores, como bien decía usted hace un momento, en el organismo de agua potable. Y por otro lado, ni siquiera se hicieron las inversiones necesarias actuales, inmediatas, para proveerle agua a la ciudad, sobre todo al norte de la ciudad, que ya está padeciendo tandeos en este momento. Yo creo que por un lado necesitamos definir con claridad una ruta crítica de las principales acciones e inversiones que tenemos que hacer en los próximos años, visto desde el punto de vista corto, mediano y largo plazo, pero también necesitamos mucho fortalecer la Junta de Gobierno. Creo que eso es parte del problema que tenemos. Yo tuve una reunión hace poco con los integrantes de la Junta de Gobierno y por supuesto que ellos con mucha razón tienen esta preocupación, esta inquietud
de que se agarra como caja chica de los presidentes municipales y que por otro lado tampoco se toman decisiones pensando en la eficiencia del propio organismo. Hoy tenemos desafortunadamente menos ingresos que egresos. O sea, por eso está creciendo esta deuda a niveles que nunca antes en la historia de Hermosillo habíamos tenido estos niveles de deuda con proveedores, como los tiene hoy Agua de Hermosillo. Entonces estamos en el peor de los mundos, por eso creo que parte del problema que tenemos con este gobierno municipal que busca reelegirse es que no supo entender de la seriedad que implica un tema tan sensible como lo es el agua. Y también es muy importante el que no se esté dando la medición. Me toca mucho platicar con Pepe Díaz y obviamente se han hecho acciones para invertir en medidores. Creo que definitivamente es estratégico, pero creo que debe de haber elementos y debe haber la cultura de que el agua vale y se debe de pagar y se debe de medir. Y creo yo que en una u otra forma, si no damos vuelta a esto, vamos a entrar ya estamos y vamos a entrar en una situación muy crítica. Por otro lado está el gran llamado tema de la planta tratadora. Como te dije, pues a mí me ha tocado construir varias plantas tratadoras en Tijuana. Aquí en Hermosillo hice la obra civil. Y obviamente la pregunta es, tu contrincante piensa quitar la concesión. ¿Tú qué piensas respecto a eso? Miren, yo creo que la presidenta municipal actual está utilizando y otros temas como bandera política para buscar la reelección. Creo, y lo digo esto de veras con mucha seriedad y con mucha responsabilidad, que la realidad rebasó a la presidenta municipal. La realidad en índices de inseguridad, en los niveles tan bajos de inversión, y eso pues por más que se diga, se cante, se baile, no a final de cuentas no resuelve los problemas de la gente. Miren, yo por supuesto que estoy a favor de revisar las condiciones en las que se otorgó dicha concesión. Por supuesto que estoy a favor de revisar las supuestas causales que está tomando en cuenta el gobierno actual para buscar la revocación de las mismas. Soy de las personas que cree que es muy importante generar certidumbre a los proyectos de inversión que tengamos en nuestra ciudad, como es el caso de una obra de este tipo, porque lo que menos quiero es, por un lado, que se quede como la sucedió con el tema del alumbrado público. Por supuesto que habría que revisar los costos unitarios en el tema del alumbrado público, como aquí también en este otro proyecto, pero como sucedió en el alumbrado público, al revocarse la concesión, estamos pagando en la ciudad por esa revocación de esa concesión y tenemos muchas calles oscuras. Entonces, ni se resolvió el problema de la iluminación, ni tampoco se resolvió el problema financiero en su totalidad. Quizás, habría que revisarlo, por supuesto, quizás sí se mejoraron mucho las condiciones y se liberó flujo del municipio, cosa que qué bueno que así sea. Pero lo que sí es real también es que la ciudad está a oscuras, que cada colonia que la que yo me paro, la gente se está quejando ya del tema de la falta de iluminación en la ciudad. Y yo lo que no quisiera, ingeniero, es que igual que por razones de carácter político, digamos, nos enredemos en una bandera diciendo es que revocamos una concesión y por otro lado que la ciudad no trate las aguas. Uno de los compromisos que yo estoy haciendo como presidente municipal es asegurarnos darle un segundo uso al agua. A todo el agua que estamos tratando debemos ver la manera de utilizarla para la industria de la construcción, para la generación de electricidad, que se puede, ya lo sabemos, Unión Fenosa ya lo está haciendo ahí enseguida el aeropuerto, para por supuesto recargar los mantos acuíferos, para la agricultura que también puede ser aprovechada. Entonces yo lo que quiero es sí revisar las condiciones en las que otorgó esta concesión. No estoy diciendo que esté a favor de conservarla ni tampoco de revocarla, pero sí me parece que no hay que olvidar el fin por el cual fue hecha. Y fue para que el municipio tratara sus aguas. Y yo no quisiera regresar a aquellos tiempos en cuando teníamos una pestilencia porque estaba el agua negra en toda la zona del Vado del Río y que esto se generen además problemas de salud para la ciudad. Me parece que hay que revisar muy bien, encontrar las mejores condiciones para que le vaya mejor a la ciudad, por supuesto, a partir de esto, pero también, sobre todo, que el municipio no renuncie a esa obligación constitucional que es el tratamiento de las aguas. Sí, estoy totalmente de acuerdo a que tenemos que aprovechar esas aguas
En otras ciudades se utiliza lo que le llaman la línea morada, donde están utilizando las aguas ya tratadas para el sector industrial, y desde luego tenemos ahí pegada la costa de Hermosillo y otra serie de usos que se le pueden dar en una forma ordenada. Yo lo que te diría, porque tengo cierta área de especialidad ambiental, te diría que el tratamiento, una planta tratadora no es enchilame otras, es algo un poquito más complejo que cambiar la batería, ¿no? Bueno, llegamos al tema de las áreas verdes. A donde te pares, yo creo que en cualquier colonia te aseguro que son áreas verdes. Y me duele ver fotografías donde veo ya ahorita el pasto sintético totalmente destrozado, ¿no? Obviamente surgió ahora sí que la fiebre del pasto sintético en la ciudad en una temporada y qué lástima que se haya perdido en algunas zonas, ¿no? Pero creo yo que existen ciudadanos, hay grupos ciudadanos que están buscando hacer de Hermosillo un lugar más amigable, que tenga más áreas verdes que podamos aprovechar en un momento dado, lugares donde podamos tener dispersamiento, donde haya sombra o donde tengamos una vegetación agradable, y eso está muy ligado con el aspecto del desarrollo familiar, incluso ligado a lo que es el aspecto de salud para aspectos ambientales, para el aspecto de adicciones. Creo yo que necesitamos tener áreas deportivas. ¿Tienes algún programa respecto a eso? Sí, mire, ingeniero, nosotros tenemos, de acuerdo a los criterios internacionales y que deberíamos de tener aquí también, por supuesto, en nuestro país, deberíamos de tener alrededor de 15 metros cuadrados de áreas verdes por habitante. Nosotros tenemos 4, pero además no son verdes, ¿no? O sea, se dice áreas verdes, pero no son tan verdes que digamos. Entonces, creo que mucho de lo que necesitamos hacer, a propósito del tema del doble uso al agua, es buscar precisamente masificar las reservas territoriales que no tiene en este momento el municipio para construir parques que puedan tener una mayor reforestación. Hay iniciativas, por ejemplo, que hablan de la meta de 100,000 árboles por año que pudiéramos tener en nuestra ciudad. Son iniciativas ciudadanas, hay que decirlo, a las que yo creo que el gobierno tendría que sumarse, pero dos, también coadyuvar en estos temas que tienen que ver con el reuso del agua, con el poder aprovechar el agua precisamente para sembrar áreas verdes. Nosotros traemos como intención, ingeniero, además de ser colaboradores en el tema de la reforestación, creemos que Hermosillo debe avanzar mucho en este tema. Queremos empezar a medir la calidad del aire. A nosotros nos parece que es muy importante que una ciudad ya de 1 millón de habitantes empiece precisamente a través de lo que se le conoce como las ciudades inteligentes, que no es otra cosa más que poner dispositivos para medir ciertas cosas, tráfico, calidad de aire, sensores para los estacionamientos, en fin, una serie de dispositivos. Barcelona es una ciudad muy moderna en eso. Aquí en México tenemos Tequila, Jalisco, es una ciudad inteligente. Entonces yo creo que eso podemos implementarlo aquí para que podamos tener en Hermosillo una mejor medición de la calidad del aire y que esto nos pueda también servir para espacios recreativos. Las calles, los parques, los espacios deportivos están abandonados. Es una tristeza. Y esto que les decía yo, que solamente estamos invirtiendo menos de 7 centavos, ingeniero, en infraestructura por peso en Hermosillo, nunca antes lo habíamos tenido tan bajo. Antes se invertían 25 centavos de cada peso en infraestructura. Hoy se invierten menos de 7 centavos de cada peso. Y de esos menos 7 centavos, solamente una cuarta parte es para calles. Quiere decir que por mucho necesitamos ser más agresivos en el tema de la inversión pública, no solamente para arreglar calles, sino también para arreglar parques, para arreglar espacios deportivos, para habilitar las mejores condiciones que tengamos. Estuvimos aquí el fin de semana, hicimos un recorrido ahí por los campos de fútbol, que por cierto son sintéticos aquí en el CUM. Me acompañó el Travieso Arce, el boxeador aquí nos hizo el favor ahí de acompañarnos. Hechos pedazos los campos.
los baños hechos pedazos, el campo 1 que tiene 4 campos, 3 o 4, no recuerdo en este momento, prácticamente inservible, y los niños jugando ahí, y los papás diciéndote, oye, esto tiene que cambiar. La verdad es que definitivamente donde te pares encuentras el abandono de la ciudad en estos temas, que por supuesto, lo de menos es decir, es que no me dejaron dinero, pero como yo siempre lo he dicho, el muro de los lamentos está en Jerusalén, no en Hermosillo. Necesitamos gobiernos que se aboquen con mucha seriedad y responsabilidad a atender estos temas. Toño, pero también yo creo que hay líderes en diferentes áreas de la ciudadanía que se estaba faltando. Necesitamos aprovechar esa energía de la gente, en donde a mí me toca en un grupo de chat que tengo amigos que están yendo a la Sauceda a limpiarla, a limpiar poquito, lo poco que van haciendo, pero todos los fines de semana ahí están niños, papás buscando limpiar, y yo creo que esa energía se tiene que canalizar, así como te decía yo que la Cámara está con toda la energía a hacer obras por cooperación. Necesitamos unirnos y aprovechar esos liderazgos. No, por supuesto, me entusiasma esto mucho de lo que me dice. Y fíjese que me trae a colación un tema que me parece muy importante, ingeniero, porque es algo de lo que queremos también impulsar desde el gobierno municipal. Yo recuerdo, y no sé quiénes de ustedes aquí se acuerdan, seguramente Sheila, que es candidata a regidora, no se acuerda porque no lo tocó, a lo mejor tampoco a Ana le tocó, pero yo me acuerdo mucho que cuando iba uno en carretera veía muchas latas de cerveza tiradas, de aluminio, y en el momento en el que se le dio valor al aluminio se acabaron las latas tiradas. Entonces, y pasa un poco con la cacería, ¿verdad? Se estaban acabando el cola blanca y el buro. En el momento en el que se le dio valor, se empezó a repoblar. Entonces, yo lo que creo es que a la basura necesitamos darle valor, ingeniero. Necesitamos darle valor e intercambiar ese valor de la basura por servicios públicos. Imagínense qué padre que uno pudiera tener algún beneficio en el predial, en el camión, en el agua, por intercambiar cartón, papel, vidrio, aluminio, por supuesto. Y creo que mucho del reto que tienen las ciudades sustentables está enfocada a eso, y es algo que no estamos aprovechando. Yo, créanme, soy un apasionado de los temas de energías limpias y de la sustentabilidad, y a mí me encantaría ver que tengamos, hay gente, incluso me estaban platicando una vez, un amigo que era el director de reciclaje, lo corrieron ahora del ayuntamiento porque se tomó una foto conmigo, pero él me platicaba que gente llegaba en Uber a dejar el cartón. En Uber llegaba, esa es tanto la pasión en algunas gentes que dicen, oye, quiero tener un planeta más limpio, que hasta eso, en los centros de canje del reciclaje, llegaba gente así en Uber. Entonces creo que es algo que vale la pena porque eso te habla de una cultura de mucha gente que comparte estas causas, ¿no? Excelente. Pues, Toño, si tú te paras en ciertas colonias, tenemos el problema del abandono en algunas casas. No sé si habrán sido proyectos del Infonavit o gente que ya no pudo seguir pagando, y se están convirtiendo en áreas de inseguridad y de vicio. No sé si te ha tocado ver en las colonias. No sé si traes alguna idea, un programa, porque es algo que es dramático escuchar a las diferentes familias que no pueden vivir con seguridad, porque pues hay gente que se ha sentado en algunas casas de ellas, algunas para bien y a otras pero para mal, y que verdaderamente es un problema muy serio en la ciudad. ¿Has detectado ese problema o alguna idea para buscar alternativas de solución? Sí, ingeniero, mucho. Fíjese que hay muchos fraccionamientos que tienen casas abandonadas. El INEGI estima que alrededor del 10% de la vivienda, es decir, más de 30,000 viviendas en Hermosillo se encuentran en condiciones de abandono. Obviamente, cada casa es una historia distinta, no todas están abandonadas por la misma razón, pero sí, por supuesto que este es un tema que queremos atender. Nosotros estamos poniéndonos una meta de recuperar en el primer trimestre de nuestra administración las primeras 1,000 casas. Tenemos por un lado gente que necesita vivienda, gente que está demandando vivienda y que no encuentra condiciones favorables para poderlo hacer, y por otro lado tenemos un problema que es real, que es un nido de contaminación. Miren, el Infonavit acaba de dar a conocer un programa muy interesante orientado a eso,
al tema de cómo desde los gobiernos municipales se pueden recuperar las viviendas. Entonces nosotros vamos a abocarnos de inmediato a este tema. Me parece que es un área de oportunidad incluso para el municipio, incluso hasta para generarle ingresos en su momento al municipio a través de la promotora inmobiliaria. Y fíjate que el delegado del Infonavit aquí en Sonora es una persona muy conocedora aquí en el estado, y considero que puede ser una persona que puede aportar mucho y buscar la forma. Creo que hemos encontrado en el Infonavit una apertura muy importante, y hay las puertas abiertas a buscar alternativas de solución, ¿no? Pues ya lo has mencionado, Hermosillo, pues la ciudad del sol. ¿Tienes algún plan especial en eso o prácticamente lo que nos has platicado aquí? Pues miren, sería tratar de que fuéramos la primer ciudad, y esa es la meta del país, en generar energía renovable precisamente para el consumo, para el autoabastecimiento. Y aquí tenemos una ventaja, porque alguien me dirá, oye, pues sí, pero es que si tú vas a ir en contrasentido de lo que el gobierno federal, ahorita el gobierno federal está construyendo refinerías, no le interesa, quiere hacer reformas incluso en este tema, o ha impulsado reformas que finalmente no se concretaron por la Corte. Pero aquí tenemos una ventaja en Hermosillo, tenemos dos herramientas legales a las que pudiéramos hacer uso. Una de ellas es un parque que se construyó, ustedes recordarán, aquí el de Munisol, que ahí está el parque, se construyó, es un parque como de 20 megas, ¿no, Alejandro? Más o menos, el que está yendo rumbo a Quino. Y ese parque se diseñó originalmente para generar la electricidad del alumbrado público de la ciudad. Nada más que precisamente por estos cambios de administraciones nunca se pudo concretar. Ese parque le está entregando ahorita energía a la comisión, la está vendiendo al mercado eléctrico, y obviamente no fue hecho para eso. Pero hay un permiso ahí de autoabastecimiento de los anteriores de la reforma energética al que se pudiéramos apelar precisamente para acelerar el trámite y para poder disponer. Nosotros estimamos más o menos que vamos a requerir un parque, de que les digo es de 20 y tantos megas. Si nosotros queremos generar toda la electricidad de estos 4 consumos que les platico, necesitaríamos un parque de alrededor de 250, 300 megas. Entonces sí tendríamos obviamente que pensar en un parque más grande. Para eso pues tendríamos que ver opciones, ya sea esa o la otra. Agua de Hermosillo hoy por hoy es usuario calificado. En algún momento, fíjese, y usted a lo mejor lo sabía, cuando estaba Renato Ulloa como director de Agua de Hermosillo, tramitó Agua de Hermosillo el permiso para convertirse en usuario calificado. Y un usuario calificado puede acceder a la energía del mercado eléctrico mayorista o incluso a través de un intermediario al generador directamente de electricidad. Entonces, esas dos herramientas legales ahí están. Eso nos permitiría acelerar el trámite de convertir Hermosillo en la ciudad solar. Y nosotros queremos utilizar una parte de ese ahorro, no todo porque hay que tapar baches, pero una parte de este ahorro sí la queremos destinar a diseñar un programa municipal de apoyo para las familias para que instalen paneles solares en el techo de sus casas. No quiere decir que vayamos a regalar los paneles, pero sí creemos que podemos dar incentivos de carácter municipal precisamente a quien decida empezar a instalar paneles solares, con una mezcla de un apoyo del gobierno municipal y otra mezcla de un financiamiento barato, de tal suerte que la persona cuando instale los paneles solares en el techo de su casa, independientemente de que los adquirió bajo un crédito barato de 4 o 5 años, desde el primer mes pague menos de lo que antes pagaba a Comisión Federal de Electricidad. Así me imagino yo el futuro de Hermosillo, ingeniero. Cuando uno venga al aeropuerto, que vea lleno de paneles solares en el techo de todas las casas y de todas las empresas. Pues yo creo que por sol no nos falta, ¿no? Por ese lado. Mira, quisiera reforzar un aspecto que Hermosillo, cómo vamos yo a conocer, que no más del 3% de los hermosillenses están involucrados en una participación en actividades. Si bien tenemos líderes y gentes en toda la colonia, yo creo que es algo en donde tenemos que buscar e incentivar, porque tenemos que participar más los ciudadanos en las decisiones de la ciudad. Tenemos que tener más apertura, tenemos que tener más incentivos y acciones para que en una u otra forma las cámaras, los diferentes líderes ciudadanos de los diferentes sectores de intereses podamos participar más. Creo que es algo estratégico, es algo que quisiera reforzar, porque a mí me llamó muchísimo la atención este número. Si tú vas a los Estados Unidos, en cualquier lugar, diremos lo que sea, americanos, pero involucran y tienen organizaciones de apoyo a todo el mundo en todas formas.
Entonces creo yo que no podemos ser apáticos en eso. No sé si a ti te llamó la atención eso, ¿no? Sí, mucho, ingeniero. Y esto me lleva a un tema que seguramente ustedes lo habrán escuchado en algún momento y que es un tema que a mí en lo particular les debo decir que me puede mucho, que es el tema de las personas de la calle. Mucha gente me dice, oye, ¿qué van a hacer? Porque se ha incrementado, no sé si ustedes lo habrán visto, cómo pues ha venido creciendo el número de personas que viven en situación de calle y que requieren también una atención. Entonces, yo precisamente ahorita me acordé, ingeniero, porque creo que esa es gran parte de los retos que tenemos, pero ahí el gobierno no puede solo. Ahí necesitamos mucho que la sociedad civil se involucre en este tipo de temas. Hemos tenido, Pati, mi esposa y yo, una serie de reuniones, cenas, encuentros. Incluso aquí Ana nos ha acompañado, Sheila también nos han acompañado. Ellas son candidatas a regidores en la fórmula con un servidor. Y vemos mucho eso, vemos la necesidad, las ganas, el entusiasmo. Por ejemplo, hay gente que me dice, oye, Toño, a mí apúntame para el tema de las personas con indigencia. Yo quiero ayudarles ahí. Hace poquito, en una cena que tuvimos aquí, el ingeniero Reina y yo platicábamos, y un amigo se acerca conmigo y me dice, cuando nos vimos ahí en casa de Eduardo, un amigo se acerca conmigo y me dice, oye, yo quiero ayudarte con los niños con cáncer. O sea, y qué padre, o sea, qué padre que cada quien escoja sus causas y que a partir de ello podamos involucrar a la sociedad en estos temas, ¿no? Sí. Bueno, Toño, dentro de las situaciones que tenemos en esta Cámara, uno de los aspectos más importantes es la pequeña empresa. El 95% de los socios en esta Cámara son medianas y pequeñas empresas. Y obviamente el trabajo de las acciones municipales son estratégicas. Y lo que vamos a pedirte de llegar tú a la presidencia municipal es tener la apertura de aprovechar ese grupo de gentes que están preparadas. Aquí tenemos instituto de capacitación, aunque constantemente estamos buscando a través de diplomados que no hemos parado en forma virtual, el verdaderamente ir agregando capacidad. También estamos iniciando un plan de integridad con el ISAF, de tal manera de que nuestros socios puedan tener un distintivo de integridad, que creo yo que es algo que la Cámara quiere difundir. La Cámara es una Cámara de bien, no es una Cámara de corrupción. Obviamente, creo yo que es algo que tenemos que trabajar todos en este país para revivir los valores de honestidad e integridad real, no nada más de publicidad, porque eso sigue habiendo mucho. Entonces, en ese sentido, pues nosotros hemos visto que tenemos, como te dije, a los constructores que están buscando cómo salen en la semana. Y por otro lado, me dije yo, bueno, junté un grupo de ingenieros, aquí el arquitecto Puebla, al ingeniero César Silva, a Fernando Gutiérrez, al doctor Dora, que en donde les dije, oye, tenemos que levantar la mirada, porque creo yo que el Estado, siempre hemos sido consultores en los aspectos de infraestructura, tenemos que buscar hacia más allá, que cómo le hacemos para obtener mayores ingresos, con la premisa de que el Estado federal no nos va a mandar mucho. Entonces, en ese sentido, creamos una serie de ideas que quisiéramos presentarte en un video. Le llamamos Proyectos Estratégicos para el Desarrollo del Estado de Sonora, donde Hermosillo es parte de ese punto. La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, CEMIC, Delegación Sonora, es una institución ejemplar, con una trayectoria de más de 50 años. El conocimiento y la experiencia adquirida de los miembros afiliados hace un organismo de consulta confiable para definir proyectos de infraestructura estratégicos para el desarrollo económico del Estado de Sonora. Como constructores y conscientes de que se requieren proyectos estratégicos con gran visión a largo plazo, integramos los planteamientos y propuestas que nos permiten definir con claridad los proyectos de infraestructura que generan bienestar, competitividad, unidad y oportunidad para que el Estado llegue a otro nivel con una visión proactiva. Por su ubicación geográfica, Sonora se encuentra en el trayecto ideal para interconectar Asia con Norteamérica.
Se proyecta convertir a Sonora en un corredor de manufactura que administre la importación y exportación con excelencia bajo una fórmula perfecta de infraestructura portuaria, carretera, ferroviaria y aérea, con un soporte aduanal sencillo y expedito, soportado por los pilares de seguridad y el Estado de Derecho que genera confianza en la inversión. Proyectos considerados. Modernización y ampliación del puerto de Guaymas, con énfasis en el manejo de contenedores. Modernización de puertos fronterizos y creación de uno nuevo en Nogales. Desarrollo de nodos logísticos multimodales Navojoa, Ciudad Obregón, Guaymas, Hermosillo y Nogales. Creación de recintos fiscalizados estratégicos en Ciudad Obregón, Guaymas, Hermosillo y Nogales. Modernización de la carretera Hermosillo-Chihuahua, tomando en cuenta su conexión con el puerto de Guaymas. A Sonora lo construimos todos. CEMIC. Bueno, pues estos proyectos consisten en un corredor de manufactura y no es nomás, obviamente los dos puntos críticos aquí vienen siendo el puerto de Guaymas y las fronteras que tenemos. Dentro de esas, la más importante viene siendo Nogales. Pero nada serviría si no lo vemos como un sistema en donde nosotros manejemos la carga con nodos multimodales para ser eficientes en la movilización de carga. Todo el tiempo tiene un costo. Lo mismo en la modernización de los procesos aduanales. Necesitamos sistemas y procesos más eficientes, más modernos. Y la utilización de recintos fiscalizados estratégicos. Alejandro y yo estuvimos junto con el ingeniero Brito en la Ciudad de México con el director general de aduanas y obviamente él ve el aspecto de la creación de los recintos estratégicos como algo estratégico para la Dirección General de Aduanas. Y nosotros a través de la Cámara y nos hemos unido con el grupo COMCE, que maneja todo lo que es el Consejo Empresarial de Comercio Exterior y que trabaja con el Consejo Coordinador Empresarial en este objetivo. Estamos buscando a través de las diferentes cámaras el poder unirnos para poder marcar este concepto como un concepto estratégico de país. Esto no es nomás de Sonora, es de México y nosotros tenemos que manejar esta idea para que el Estado gane, para que las ciudades y los municipios tengan alternativas de mejor desarrollo e ingreso. Y obviamente tenemos que trabajar muy fuertes en los aspectos de seguridad y lo que mencionabas de Estado de Derecho. De otra forma no podemos traer inversiones. Por eso sí, entiendo perfectamente lo que digas, el revisar una concesión. Hay que revisar lo que sea en condiciones, pero hay que ser muy cautos en que no se sienta que se rompan los estados de derecho, porque si no, difícilmente vamos a lograr que haya inversionistas en nuestro estado. Y quiero permitirme entregarte esta carpeta que tiene estos proyectos estratégicos, junto con la información también del Centro del Trabajador de la Construcción. El Centro del Trabajador de la Construcción es una fundación que hicimos hace más de 26 años, un grupo de constructores con damas voluntarias, nuestras esposas estuvieron trabajando y ahorita tenemos más de 480 alumnos ahí. Obviamente con la pandemia pues estuvimos trastabillando, pero ya estamos reiniciando clases abiertas desde el punto de vista deportivo, lo que es corte y confección y otra serie de actividades. Si es que te entregamos eso, cualquier información adicional, estamos aquí a la orden. Aquí está gentes muy especializadas que pueden ampliar y sobre todo lo que queremos es dejar una visión como cámara en donde mandemos la señal de unidad en el Estado. Tenemos que tener una visión conjunta para, esto no es un proyecto de corto plazo, es un proyecto de largo plazo, pero creo yo que estamos en una posición estratégica para lograrlo. Okay, y muchas gracias. Así estamos llegando al final de esta plática cercana y franja, donde deja ver claramente cuáles son los retos que cada uno de nosotros tenemos que implementar para construir Hermosillo. Su mensaje final, candidato, por favor. Gracias, Carola. Claro que sí.
Bueno, pues solamente agradecerle mucho, ingeniero. Es de veras un honor estar de nueva cuenta por acá con ustedes. Ya me ha tocado en varias cachuchas que he tenido la responsabilidad de tenerlo, saludar a tantos amigos de hace ya muchos años. Decirles que yo en lo personal, y lo decía creo en la última reunión que tuve por acá con ustedes, yo sí coincido con el presidente en que el pueblo es bueno y sabio. En lo que no coincido es que el pueblo sea constructor. Necesitamos a gente precisamente con la capacidad técnica para hacer las obras. Lo que vimos en la línea 12 no es otra cosa más que la negligencia, quizás, ojalá y me equivoque, hasta la misma corrupción que pudo haberse dado en la construcción de la obra pública. Por eso creo que la obra pública debe estar en manos de los expertos, de los conocedores. Yo quiero decirles, ingeniero, que quiero trabajar de la mano muy cerca de ustedes. Van a ver, si soy presidente municipal, mucha actividad en el gremio, van a haber movimiento en la ciudad, van a ver que vamos a trabajar mucho de la mano con todas y todos ustedes. Quiero ser un aliado de la industria de la construcción, estoy convencido que es la mejor ruta para que Hermosillo salga adelante. Y bueno, pues nada, me daría más gusto de que llegado el momento podamos trabajar, ahora sí en concreto, en proyectos en específico como los que les platicaba yo hace un momento, sumado por supuesto a estos proyectos de infraestructura detonadora a largo plazo. Creo mucho en la infraestructura y creo que la mejor manera de impulsarla es con manos de los expertos que son ustedes. Así es que muchísimas gracias, ingeniero. Pues muchas gracias, Toño, porque esta visita, agradecemos tu tiempo. Ahorita yo sé que andan a 100 por hora. Aquí tienes tu casa. Muchas veces problemas como el de la línea 12 están sujetos a que faltó una planeación y una formación de proyectos en forma. Hay proyectos que se siguen haciendo en este país y están hechos en la rodilla, y así no vamos a funcionar, y es muy fácil cometer un error en proyectos que son complejos. Pero aquí en la Cámara pues es lo que queremos lanzar, queremos en la ciudad como en el Estado, en el entorno nosotros queremos tener una mayor planeación, un mayor profesionalismo, y que las gentes para lo que nos hemos dedicado y que son profesionales en las áreas, diferentes especialidades que hay, puedan tener la oportunidad de seguir trabajando, así como una gran cantidad de jóvenes que están saliendo de las universidades, y creo que es una responsabilidad y una obligación nuestra darles oportunidades de trabajo. Muchas gracias por tu presencia. Muchas gracias al candidato Antonio Toño Astizarán por su presencia aquí en CEMIC. Agradecemos a la presencia de todos los que nos están acompañando aquí en el Salón Presidentes y a todos los que nos siguieron por las distintas plataformas de CEMIC. Gracias a Frava Producción por su excelente transmisión, y pues los esperamos este próximo 25 de mayo, que sigan aquí compartiendo con nosotros y construyendo con CEMIC, porque a Sonora lo construimos todos. Gracias.